Bueno, Raúl, contame cómo estás viendo ¿Dónde suman de ahora el Massa y Milei? ¿Cómo estás viendo este tramo de la campaña? Bueno, hubo un realineamiento de fuerzas, pero es algo que se viene perfilando desde hace un tiempo. Vos fijate, la noche de las PASO, el 13 de agosto, mucha gente de Juntos por el Cambio se quedó molesta, incluso Patricia Bullrich, por el efusivo homenaje que le hizo Mauricio a Macri en el búnker de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Y yo en ese momento empecé a pensar si el candidato de Mauricio Macri no iba a terminar siendo Javier Milei. Tal es así que hice, y creo que fue en tu programa, lo relacioné con un personaje divito que dibujaba en la revista Rico Tipo, el otro yo del doctor Merengue. El doctor Merengue era un hombre formal, digamos, educado, cuidadoso, y el otro yo que se le escapaba decía piropos a las chicas, improperios a los Sí. automovilistas, etcétera. Y en ese momento pensé, ¿no será Javier Milei el otro yo de Mauricio Macri? Es decir, Javier Milei hace y dice todo lo que Macri le gustaría decir y hacer, pero no se anima. Bueno, eh, indudablemente Patricia Bullrich le sirvió para derrotar a Horacio Rodríguez Larreta y sacarlo del camino. Pero yo creo que después usó a Patricia Bullrich porque él solo explícitamente se decide apoyar a Patricia Bullrich cuando está seguro que Patricia Bullrich no entra al balotaje. Nosotros con Sheila Wilker, unos 10, 12 días después de las PASO, ya Patricia Bullrich estaba tercera en 27, 25, 24 y terminó en 23. O Hmm. sea, muchísimo tiempo antes no entraba al balotaje. Ahí empieza el apoyo de Mauricio Macri. Bueno, finalmente el 22 a la noche, Patricia Bullrich sale con un discurso muy desmembrado, pero que de alguna manera era un apoyo a Javier Milei. Así lo interpreta Javier Milei. Para mí el texto de Javier Milei estaba coordinado previamente porque empieza diciendo, bueno, ahora hay que derrotar al kirchnerismo. Es Hmm. decir, Javier Milei toma una de las dos consignas de Patricia Bullrich, derrotar al kirchnerismo. Se olvida de la casta y dice derrotar al kirchnerismo. Y Sergio Massa toma la otra consigna de Patricia Bullrich, hay que restablecer el orden en el país. Los Hmm. dos la misma noche del 22, cada uno en su búnker. Y eso hace desaparecer a Patricia Bullrich. Es más, hoy la gente no dice Patricia Bullrich está con Javier Milei, dice Mauricio Macri está con Javier Milei. Es decir, la alianza es Macri-Javier Milei. ¿Qué hizo Macri? Entró con la motosierra en Juntos por el Cambio. Hmm. Digamos, cortó Juntos por el Cambio, dejó a los halcones del lado de Milei y a los moderados los expulsó. Y no solo moderados de otros partidos, moderados del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, aparte de los radicales, aparte de Lirita Carrió y la coalición cívica, aparte de los independientes. ¿Qué hace el equipo de Sergio Massa en estas circunstancias? Permanece callado. Y vos fijate una cosa, vos hablabas recién que una de las imposiciones de Mauricio Macri sería no hablar más de la dolarización. Hay que dolarizar la economía. De las 6 consignas, 2 de cada candidato es la que menos adeptos tiene. Siempre tuvo alrededor del 31% de adhesión. Ahora vemos, te voy a mostrar ahora un poquito los cuadros que me mandaste, son muy interesantes en términos de estrategia, pero te quiero hacer una pregunta respecto a Macri tratando de ordenarlo a Javier Sí, Milei. Yo creo además que Macri no solamente lo ordena, sino que lo apoya, eh, porque si no está muy solo Milei. Se da cuenta que está muy solo, porque eh, bueno, yo vengo contando, se enoja la gente, pero Massa jugó fuerte con Milei desde el 2020
apoyándolo de distintas maneras para ponerlo en el escenario. Y después en el armado de listas, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también con los gobernadores en el interior del país. Todo ese apoyo cuando van al balotaje más a Milei se quita y viene en contra, una presión muy fuerte. Entonces era todo el aparato del peronismo, de Massa, del kirchnerismo, más todos los gobernadores contra Javier Milei, solito mi alma. Y ante esa situación, más otras cosas que me cuentan que también se iban a jugar fuerte en la campaña, lleva a que Milei necesite algún apoyo de alguien que tenga poder atrás, no solamente poder económico, empresarios que le pongan, se habla de distintas cifras para financiar la campaña, sino también fiscales, dirigentes políticos, un apoyo para que quede plantado en el balotaje, ¿no? Que no se caiga del balotaje. Y Mediático. me parece que esa es la acción que hace Mauricio Macri jugando muy fuerte. Que por otro lado, es lógico, ¿no? No sé si te parece, que un poco vos también lo estabas contando, ¿no? Sí, no, por supuesto, si no, Mauricio Macri queda fuera del escenario. ¿Dónde queda parado? Y de esta manera, a través de Javier Milei, lo que pasa, indudablemente, el equipo de Mauricio Macri, bueno o malo, es un equipo profesional. Javier Milei no tiene un equipo profesional para hacer una campaña política. Digamos, Javier Milei usa lo que la derecha extrema en Europa utilizó como estrategia, que es la estrategia de la provocación. Es decir, provoca permanentemente de tal manera de estar en el centro de la escena. Y esa provocación permanente es la que le sumó muchos jóvenes, digamos, jóvenes que han nacido y vivido en democracia y que este sistema no les brinda las satisfacciones que ellos esperan. Están totalmente insatisfechos. Y lo que sintetiza eso en los votantes de Milei, nosotros hemos tenido hasta un votante de Milei en un grupo focal que cuando le preguntamos cómo te llamas, él dice Jair. Ah, ¿te llamás Jair? No, en realidad es mi sobrenombre. Es decir, se puso de sobrenombre Jair por Jair Bolsonaro. Por Jair Bolsonaro. Entonces hay una cosa, y entonces, ¿en qué ese muchacho dijo? Bueno, que reviente todo. Y esa es un poco, ¿y qué es lo que trata Macri de parar? El que reviente todo. Trata de encauzarlo hacia la menor pérdida de votos posible. Y Javier Milei se debate entre esa dependencia al nuevo jefe, que es Mauricio Macri, y la necesidad de mantener su propia identidad y un poco de dignidad personal, digamos. Yo no puedo abandonar todo lo que dije. Vos sabés que es muy interesante lo que planteás, porque no es solamente que Macri intenta eso. Estamos tratando de analizar un poco la racionalidad de Macri, porque hay mucha gente enojada con Macri en Juntos por el Cambio. Por ahí alguien plantea, bueno, a Massa le salió mal. A Massa la jugada política le salió perfecta. Es un profesional de la política. Implosionó Juntos por el Cambio. Eso es lo que querían con Javier Milei en el escenario. Es lo que venimos contando, es lo que cuenta Federico Aurelio, que venimos contando hace un año, digamos, que era tan importante, más importante para el oficialismo, más que bajar la inflación, era que Milei fuera un candidato fuerte en el escenario 2023. Y eso quedó convalidado porque destruyó a la principal oposición. Y ahora queda solamente el peronismo unido frente a Milei. Macri no solamente trata de darle racionalidad a Milei, por esto que contamos, porque necesita sumar, más allá de los jóvenes, necesita no generar miedo en otros sectores de la sociedad, sino que también Macri trata de darle racionalidad frente al establishment económico que le empezaba a sacar el banquito a Milei. El establishment económico, los bancos sobre todo, empezaron a jugar muy fuerte en contra. Muy fuerte, porque lo que veían era que Milei iba por los bancos directamente con la dolarización, que se espiralizaba, que salían los depósitos en pesos, salían los depósitos en dólares. Entonces, y sobre todo después que salir segundo en la elección general. Entonces, con Macri en el escenario, bueno, se equilibran los tantos, porque el establishment económico lo ve, aunque lo sigue viendo con mucha incertidumbre y con cierto temor a Milei, lo ve
de otra manera, porque está al lado el expresidente, bueno, todo lo que representa Macri. La pregunta que te hago es muy simple. ¿Vos crees que si Milei no fuera Milei, si fuera cualquier otro candidato de la oposición, uno dice Milei sacó 30%, Patricia Bullrich sacó 24%, el discurso de los dos fue muy duro contra el oficialismo, está claro que la oposición tendría ganado el balotaje de taquito. Así Pero es, está Milei de candidato, que es un candidato extraño, porque, bueno, genera miedo, más allá del enojo con el oficialismo, genera miedo en ciertos sectores de la oposición. ¿Cómo ves esa ecuación hoy? Bueno, el antikirchnerismo, si se convierte en la bandera fundamental, suma 30 puntos. Antikirchnerismo como claim fundamental de campaña, sin proyectos, sin programa, sin nada, tiene 30 puntos. Para llegar a 50 más un voto le tenés que sumar algo. ¿Qué le está sumando Milei? Bueno, Macri piensa que Milei no le suma. Entonces lo que trata es de ponerle cosas para sumar y llegar al 50%. Vos sabés, respecto a lo que decías vos, nosotros con Sheila Vilker, vos viste que nuestra encuesta no circula, es de las encuestas que no circulan porque tiene clientes por suscripción. Muchos son empresarios. Y el poroteo que hicimos en los empresarios respecto a, bueno, ¿cuál es la situación ideal en la general? La situación ideal era que no gane nadie en primera vuelta y que haya un balotaje entre Massa y Patricia Bullrich. Lo dejaban a Milei afuera. Eso era lo que ellos preferían. A Milei le tienen miedo. Es decir, en ese balotaje Patricia Bullrich Massa ganaba Patricia Bullrich. Bueno, es lo que los empresarios apostaban, digamos, pero no, hay otra cosa que le tenían miedo. Dice, bueno, el otro temor que tenemos es al helicóptero. Y yo me acuerdo de la primera vez que me lo dijeron, ¿qué? ¿Que Alberto Fernández renuncie? No, que Massa renuncie. Es decir, que Massa abandone el gobierno, tienen pánico los empresarios. Bien, entonces, ahora entramos en una situación en la que me llamó la atención ayer cuando Mauricio Macri dice Javier Milei es una incógnita. ¿Cómo es una incógnita? Me tiene que dar certezas para que yo lo vote. No puede ser una incógnita. Sí, ahí tendría que haber jugado más fuerte, ¿no? Sí. Haber dicho Macri. Bueno, lo que pasa es que no le está... Vos viste que a Javier Milei le pusieron en la pantalla todos los puntos arreglados conjuntos por el cambio. Digamos, eso me pareció vergonzoso, digamos, ¿no? Vergonzoso para un candidato que venga y le diga, mira, estos son los puntos, y algunos puntos eran ridículos, ¿no? No a la venta de órganos, sí, no a la libre portación de armas. Bueno, son todos claims que tienen menos del 30% de aprobación. Dentro, el margen, el 30 está marcado por la dolarización. La dolarización tiene, después tiene algunos que tiene arriba el 30. Desaparición del Ministerio de la Mujer y del INADI tiene mucha aprobación, pero estos que él toma, digamos, el 30 es, el límite es la dolarización. Tal es así que con Sheila Vilker nosotros pensamos, bueno, si el tema de la dolarización, ese claim, no sería un techo para Milei. Y vos fijate que Milei sacó 30 puntos las dos veces. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿vos crees que, ahora vamos a ver lo que vos decías de esta encuesta, pero vos crees que Macri logra darle a Milei ese carácter de gobernabilidad, de racionalidad, de decir, bueno, no es un salto al vacío y de esa manera logra ordenar el voto opositor? No te digo el voto antikirchnerista, sino el voto opositor, porque está claro que el 30% de Milei es un voto opositor y está claro que el 24% de Patricia era un voto opositor. La pregunta es si logran darle un carácter a Milei, de que sea un candidato más normal, que pueda, bueno, acumular lo que sacó Bullrich por un lado y mantener lo que sacó él sin desperfilarse. Si puede superar el 50%.
¿Vos crees que Macri en ese aspecto le suma No, a sí, Milei? que sumar le suma, pero lo que pasa es que le resta a una fuerza política de oposición, porque lo concentra en una derecha extrema, digamos, una mezcla de libertinaje económico y político con una concepción de derecha muy fuerte que tiene la vicepresidenta, digamos, le trae la memoria del gobierno de Macri. Y Macri perdió 48-40 en la general, no en el balotaje. O sea, yo creo que Milei, sin un apoyo explícito, si él hubiera sido el jefe y hubiera empezado a hacer acuerdos, creo que hubiera tenido un poquito más de posibilidades que si Macri lo convoca a él y le dice, bueno, esto es lo que vamos a hacer y él lo acepta. Yo creo que Milei se vio desprotegido solo y sin saber para dónde ir, y así como sorprendió él con el 30% al oficialismo en la PASO, él se vio terriblemente sorprendido con el 30% en la general y el 36,6% de Massa. Vos sabés que una de las cosas que vimos con Sheila Wilker, los últimos 3 días había migración del voto previo de Milei hacia Sergio Massa. Produjo un susto Milei con el 30%. Bueno, eso fue la campaña también del miedo del oficialismo con el tema de los subsidios, ¿no? De que Sí, claro. el boleto no va a estar a 60 pesos de colectivo, sino que va a estar a 700. O Así que el es. boleto de tren va a estar a 1.000 pesos, ¿no? Esa campaña pegó fuerte, ¿no? De votante que decía voy a Milei, pero que ahí se asustó y volvió al peronismo. Ahora, sí, pero Maxi, hay una cosa, fíjate vos, Sergio Massa es ministro de Economía de un gobierno en este momento, con 150 de inflación, el dólar blue a 1.000, chocolate que aparece con todas las coimas de la legislatura bonaerense, Martín Insaurralde. Insaurralde puntaneando en el Mediterráneo, y Sergio Massa saca 36,6. O sea que ya hay algo en Sergio Massa. Ya no tiene que ver con el gobierno, ya tiene que ver con él. Tiene que ver con el Sergio Massa que sube solo al escenario la noche del 22 y que no nombra ni a Cristina, ni a Alberto, ni a Máximo, ni a Axel Kicillof, que ganó muy bien en la provincia de Buenos Aires. Hoy ya es Sergio Massa. Por eso el antikirchnerismo ya no es tan eficiente, porque el candidato no es Guado de Pedro, el candidato es Sergio Massa. Alberto Fernández tenía que agradecer que lo dejan subir al escenario en las elecciones del 2019, donde hablaban todos y después hablaba él. En la que ganó él, sí. Pero Sergio Massa, sí, en la que ganó él, digamos, en la que fue ganando, porque ganó en las PASO y después ganó en la general. Y acá nadie se le anima y nadie sale a decir nada. Es decir, el kirchnerismo va a sobrevivir esta elección, pase lo que pase, porque la Cámpora ya se ha convertido en una agrupación importante dentro del peronismo, ganó 12 intendencias, 3 que tenía y 9 que ganó en la provincia de Buenos Aires, pero ya no va a ser determinante en las políticas de gobierno. Va a ser uno más que Sergio Massa tendrá en cuenta en un gobierno de unidad nacional. Yo creo que sí. Déjame referirme a las consignas, porque hay algo interesante Esto, acá. esto es lo que estaba viendo, esto es lo que estaba viendo. Esta es una encuesta que vos hacés, no estamos hablando del número de cada uno, sino cuál puede ser la estrategia. Sí, Les voy a mencionar una serie de frases, me gustaría que dijera qué tan de acuerdo está con cada una de ellas, ¿no? sí. Entonces, el muy de acuerdo es azul y el algo de acuerdo es el celeste. Se suman las dos. Sí. Estas fueron 2 consignas de campaña de cada candidato para la general. Sí. Impulsemos la producción y generemos trabajo. La de Sergio Massa tuvo una aprobación muy grande, 94%. Sí. Pero las 2 que le siguen son de Patricia Bullrich. Hay que restablecer el orden en nuestro país, 77,9%. Terminemos con el kirchnerismo, 64%. Las 2 son de Patricia Bullrich. ¿Qué pasó la noche del 22?
Javier Milei comienza su discurso con un claim de Patricia Bullrich. Ahora tenemos que terminar con el kirchnerismo. Sí. Tomó esa consigna de campaña. Y Sergio Massa apenas plantea 2 o 3 cosas, dice hay que restablecer el orden en nuestro país. Toma la otra consigna de Patricia Bullrich. Esa es la concreción. Patricia Bullrich fue. Cada uno de ellos tomó una consigna y empieza a avanzar con eso. El hecho de hay que dolarizar la economía, que tiene 31... Acá veía, ¿no? Lo de terminemos con la casta era una muy buena consigna también. Pero bueno, sí, era 57%. Ahora esa consigna medio que la va a dejar de lado porque, digamos, él decía que la casta también eran juntos por el cargo, digamos, ¿no? Entonces, sí, ahora aparte él incorporó parte de la casta. Claro, ahora la consigna es terminemos con el kirchnerismo. Y hay Así que es. dolarizar, siempre fue la consigna de menor adición, era simplemente el votante de Milei, nada más. No puede expandir sobre eso. Vos si lo Pero, tomás por grupo, por tipo de trabajo, vos tenías el trabajador formal, gremio, CGT, estaba con Massa. El trabajador informal, joven, estaba con Milei. Los de Rappi, Cabify, Uber, Pedidos Ya, esos votaban a Milei masivamente. Pero aparte es lógico este tema de que solo el 31, 32% tenía, es decir, el votante de Milei solo con el que hay que dolarizar la economía, porque los que principalmente hicieron campaña en contra de la dolarización, yo siempre lo digo, no solamente fue el oficialismo, sino Juntos por el Cambio, que tenía un grupo muy nutrido de economistas, Melconian, Lacun, Salaspina, bueno, todos los economistas de Marina del Poyeto, los radicales, todos, que salieron a demoler a la dolarización y a decir que era un delirio, que era impracticable, que iba a licuar el ingreso de la gente, que iba a generar una hiperinflación, todo eso lo argumentaban Juntos por el Cambio. Entonces, claramente esa no es una consigna si Milei quiere sumar a buena parte del votante de Juntos por el Cambio, ¿no? Una pregunta, Maxi, ¿esos economistas están hablando? Esos Hablando con quién. economistas, pará porque no sé cómo eliminarlo esto. ¿Qué cosa? Bueno, la pregunta es, esos economistas de Juntos por el Cambio que vos nombraste, ¿están hablando en este momento? No, en el caso de la CUMSA, no. Bueno, Melconian ahora está en compás de espera. Yo los veo a ellos muy, muy distantes respecto a las propuestas de Milei, salvo que Milei, dicen que es un delirio total, que es delirante todo lo que ha planteado la dolarización, salvo que Milei acepte una política económica totalmente distinta. Hay que ver si sale también La Espina, que va a salir a apoyar, a votar a Milei, pero no en términos de explicar la propuesta económica, salvo que Milei acepte un cambio total de la propuesta económica y que acepte la propuesta de Macri. Los que se han acercado a Milei son amigos de Milei, Federico Sturzenegger, por ejemplo, o la mano derecha de Sturzenegger, que ya estaba trabajando en los equipos de Milei. Pero bueno, eso hay que ver cómo se define después en términos económicos. Yo decía, hay más posibilidades en ese aspecto que Melconian con la Fundación Mediterránea pueda acercar un proyecto para Massa que para Milei, salvo que Milei baje de baja la dolarización, ahí sí accederían. Este otro tema, acuerdo con la unidad, este es el planteo de Massa, ¿no? Un gobierno de unidad nacional. No era un claim importante en la general, empieza a ser importante ahora, pero nosotros en su momento lo medimos. Como todo lo que medimos, no se lo atribuimos a nadie. La pregunta es, ¿cuán de acuerdo está con la siguiente frase? La Argentina necesita tener un gobierno de unidad nacional. Esa es la pregunta. Y encontramos que el 62% está muy de acuerdo, bastante de acuerdo. Y lo interesante de este número del 60%, que el 60% era el número clásico de los que querían un cambio, mientras que el 30% optaba por una continuidad. Da la impresión
que si uno toma desde la ley Sáenz Peña hasta ahora, ningún candidato a presidente dijo que si era presidente iba a formar un gobierno de unidad nacional. Nunca ocurrió, con una excepción entre comillas, que ahora te la voy a relatar. Pero ¿qué hicimos? Si el 62% está de acuerdo con esto, hay que ver a quién vota ese 62%. Sí. Entonces lo cruzamos por la intención de voto. Resulta que muy o bastante de acuerdo está el 87,5% de los que vota a Massa, no el 100%, 87%. Sí. Pero está el 63,7% de los que votaban a Patricia Bullrich. Eso y es el alto. 40,2% de los que votaban a Milei. Exactamente, es alto. Y acá es una consigna, no hablas de un candidato, de acuerdo con esta consigna. Y los que más están en desacuerdo son votantes de Milei. Claro. 45, pero el votante de Juntos por el Cambio, evidentemente, y sobre todo, bueno, porque ahí hay un votante que no es solamente el ala halcón dura del PRO, así sino del radicalismo, de distintos sectores. Por algo ganaron 10 gobernaciones. Bueno, está de acuerdo con esa idea de la unidad nacional o algún tipo de... Viste que los gobernadores hicieron un planteo propio, fuera del planteo que hizo Mauricio Macri. Incluso los gobernadores de Juntos por el Cambio. Pero lo interesante es cuando nos llevamos esto a los grupos focales para ver la parte cualitativa. Y en los grupos focales hay votante de Milei, votante de Patricia, votante de Massa. Y te dicen, sí, estamos de acuerdo con un gobierno de unidad nacional, pero te preguntan, ¿unidad nacional para qué? Díganme cuáles van a ser los objetivos, cómo se va a construir ese gobierno y cuáles son los... Queremos saber si estamos de acuerdo con los objetivos. Y aparece un pero. Ojo, te dicen. Pero si es un gobierno de unidad nacional entre políticos para seguir manteniendo los privilegios de la casta, no estamos de acuerdo. Claro. Eso lo dicen todos. Sí, hay que tener cuidado con eso. Ahora, mirá qué coincidencia. El 17 de noviembre del 72 vuelve Perón al país. 2 días después, 19 de noviembre, coincide con la fecha del balotaje que vamos a tener, lo cita a Balbín en Gaspar Campos. Y cuando lo recibe, ¿qué le dice? Le dice, tengo acá las palabras textuales de Perón cuando recibe a Balbín, que lo ve después de muchísimo tiempo. Habían tenido correspondencia. Le dice, doctor Balbín, usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo, porque somos el 80% del país. ¿Qué era lo que quería Horacio Rodríguez Larreta? Construir una nueva mayoría. ¿Qué es lo que el 70%? ¿Qué es lo que manifestó Sergio Massa el 22 a la noche? Se acabó la grieta. Hay que construir una nueva mayoría. Es una expresión de deseos. No se acabó la grieta todavía. Pero, digamos, da la impresión que se está bosquejando de ese lado un camino diferente al que se está bosquejando del lado de Javier Milei. Ahora, Raúl, Javier Milei también tiene alrededor gente que piensa, digamos, en que necesita construir hacia adelante ciertos consensos, ¿no? Y gente que le ha dicho, bueno, pero tal vez lo mejor sería que vos plantees, esta es mi propuesta, y estoy dispuesto a compartirla. Obviamente no se haría en un balotaje, y si yo gano, que me acompañen con esta propuesta, y si yo pierdo, bueno, acompañar en algún consenso básico, pero bueno, eso sería Argentina año verde, no es hoy, digamos, donde se plantea claramente oficialismo versus oposición. Te hago la última pregunta respecto a eso. Vos estás viendo un escenario, porque vuelvo con esto, porque también el oficialismo, después del triunfo 37-30, bueno, va con todo el ímpetu, el empuje, diciendo, bueno, vamos, que ya estamos cerca de... Pero si efectivamente Milei no fuera un candidato que despertara tantas dudas con sus dichos de un lado para el otro, hoy estaría en teoría todo más fácil o más plantado para que la oposición pudiera ganarle un balotaje al oficialismo, ¿o no?
Horacio Rodríguez Larreta lo ganaría. Porque digo, no sé si Patricia Bullrich, pero Horacio Rodríguez Larreta lo ganaría. sí, ahora, porque insisto, pues si se hacen las proyecciones, dicen que Macri vio un tracking que el 70% de cada 10 votantes de Bullrich iban a Milei y por eso se apuró, porque dijo, bueno, le voy a dar, lo voy a apoyar, lo voy a sostener, porque naturalmente el voto va a ir a Milei, el de Bullrich. Si van 7 de cada 10, si van 7 de cada 10 de Bullrich a Milei, bueno, la cosa está muy cerrada. Está pareja. En ese claro, caso eso le pone un piso a Milei, hagamos 70% de 24 puntos, y ese es un piso de 45%. ¿no? Sí, pero Maxi, te voy a plantear mi hipótesis y con eso terminamos. Sí. Yo creo hay una mecánica de los balotajes en todo el mundo, digamos, los famosos Macron, Marine Le Pen. Hay una mecánica del balotaje que es la siguiente. Ahora, vos haces una encuesta y te dicen Javier Milei a los que le gusta Javier Milei. Y te dicen Sergio Massa a los que le gusta Sergio Massa. Y esto empieza a avanzar hasta el día de la elección. A partir de 7, 8 días antes, todos los que no gustan de ninguno de los dos empiezan a tomar la decisión en relación quién yo no quiero que sea presidente. A mí no me gusta ninguno de los dos. Si no quiero que sea Milei, voto a Massa. Si no quiero que sea Massa, voto a Milei. Y en esa comparación, en ese momento, si Massa sigue siendo el mismo y Milei sigue siendo el mismo, creo que al final toma ventaja Massa. Por esto de que era lo que planteamos del primer momento. Ojo que Milei, y ahí está la importancia de Macri en este momento, ¿no? Yo creo que Macri, lo he explicado, hizo un desastre internamente. Si él hubiese querido ser candidato, podría haberlo planteado desde el primer momento. Él jugó de hablar con los operadores políticos, con Monzó, con el propio Frigerio que ganó en... Es decir, han visto sorprendidos cómo Macri jugó al ajedrez con los fichines, ¿no? Los fichines eran Larreta, era Patricia Bullrich, era la mesa esa de Juntos por el Cambio de 23 personas que no existían en términos de votos. Está claro que Macri hasta último momento, algunos decían, bueno, lo dejó correr a Milei, que de un lado Massa y del otro lado Macri lo alentaban. Massa porque quería dividir la oposición, Macri porque quería tener alternativas que después pudiera bajar si era candidato. Uno Milei, el otro Patricia Bullrich, y cercar al que era su amenaza, que era Rodríguez Larreta. Cuando él decide no jugar, bueno, le quedan firmes Milei y Patricia Bullrich. Y evidentemente, bueno, claramente es más afín hoy Macri a Milei, y lo ha sido hace tiempo, que a Patricia Bullrich. Pero lo que te preguntaba era, Milei necesita rápidamente no generar un bloque anti. Es decir, no generar ese bloque que generaron en contra Bolsonaro, que generó en contra Trump, ese bloque que genera en Francia Marie Le Pen, que arrasa y se queda ahí porque el bloque anti que se le generó a Vox en España, digamos, donde salen fuerzas que son muy críticas entre sí, pero salen con la bandera, vamos a defender la democracia y demás, porque viene y estalla todo. ¿Vos crees que Macri tiene un rol ahí para decir, no, este es un punto mío que está dentro del sistema? No se equivoquen, sí. no es un loquito con algunos problemas emocionales que pueda hacer cualquier cosa, sino que yo lo voy a contener y lo pongo dentro del sistema. ¿Y vos crees que eso, en última instancia, lo puede hacer más competitivo a Milei? Un poco más competitivo, sí, depende si la gente le cree. Y depende de la performance de Milei hoy en día. ¿Sabes lo que están esperando todos? El debate. El debate va a ser importante esta vez, y es una semana antes. Digamos, si se... Macri, ¿por qué no? Vos fijate lo que hizo Unión por la Patria.
decidió su candidato, Sergio Massa, un viernes cuando el sábado era el último día para inscribir. Macri estaba esperando a ver si Cristina era candidata o no, porque Macri sabía que no podía ganar y con la única persona que podía competir era con Cristina. Cuando Cristina no es candidata, Macri tiene que decir, bueno, lo tengo que sacar al del medio, Horacio Rodríguez Larreta, porque piensa distinto que yo. Y aparte porque si él le llegaba a decir a Horacio Rodríguez Larreta, tenemos que apoyar a Milei, Horacio le decía, no, no vamos a apoyar a Milei, apoyalo vos. Y Patricia sale y apoya a Milei. Sí, sí, está clarísimo. Fue una jugada de ajedrez, ¿no? Así es. Donde todos estuvieron. Bien, gracias, como siempre, Raúl. Muy interesante, poder explayarnos No, al acá contrario. en el Gracias a stream de vos, Ahora Play Maxi. con tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Raúl Timerman, consultor político. Muy interesante escucharlo sobre estos temas.